tenemos que hablar el día de hoy acerca de antígenos, antigenicidad, inmunógenos, inmunogenicidad, lo que viene a ser antenos y también sistemas de complemento. Hoy vamos a hablar un poco de la molécula, la parte molecular de biología. Ya hemos hablado la semana pasada acerca de células, ¿no? Vamos a ver leucocitos, neutrófilos, basófilos. Hoy vamos a hablar de moléculas, de qué participan en la inmunidad. ¿Ya? A ver. Recordemos que antígeno viene a ser cualquier molécula que se extraña al sistema inmunológico. Recordemos que los antígenos, fundamentalmente, son sustancias sobre las cuales el cuerpo reacciona porque reconoce como extrañas. ¿No? Entonces, los antígenos son porque se extraña al cuerpo y que es capaz de desarrollar una respuesta inmunológica. ¿Va? Bien, más o menos lo que nos dice. Los antígenos vienen a ser cualquier sustancia, virus, cuerpo, organismo, que es capaz de desarrollar una respuesta inmunológica. ¿Sí? Ahora, ¿qué son los inmunógenos? Los inmunógenos son sustancias que reaccionan con productos de la respuesta. A ver, para eso, una explicación. Tenemos a la bacteria, puede ser salmonella, shigella, coli, lo que quieras. El sistema inmunitario desarrolla moléculas, por ejemplo, proteínas, complemento, auxinas, bueno, hay una serie de moléculas. Hoy vamos a conocer dos más. ¿No? A ver, entonces, sobre dónde actúa aquí. Vale. Las moléculas donde estas sustancias se adhieren, estos son los inmunógenos. Por ejemplo, esta se adhiere aquí. Antígeno es todo esto, porque es extraño. Pero inmunógeno solamente es la molécula donde se adhieren las moléculas de respuesta. La relaciona con el producto de respuesta. Esta respuesta, anticuerpos, toxina, complemento, puede ser varios. Entonces, inmunógeno habría aquí. Reacciona con este. ¿Correcto? Inmunógeno sería aquí. ¿Por qué reacciona con este? ¿Ves? Entonces, el antígeno es todo. Los inmunógenos vienen a ser las partes del antígeno, más o menos así. Los elementos, los antígenos, donde las moléculas reaccionan. ¿Correcto? Todo es extraño en nuestro cuerpo. No todo reacciona con nuestro cuerpo. Aquí hay regiones del antígeno donde reaccionan las sustancias que uno usa para combatir el antígeno y se llama inmunógeno. ¿Bien? Pero no es lo mismo un inmunógeno que un antígeno, que es cuando lo más sencillo. Los inmunógenos son partes del antígeno, ¿no? Donde interactúan las moléculas de la respuesta inmunitaria. Entonces, no todo el antígeno es inmunógeno. Si hay inmunógenos dentro de un antígeno. No todo antígeno es inmunógeno. Esto no es inmunógeno, no es inmunógeno. Estas otras son inmunogénicas. Entonces, en un antígeno puede ser varios inmunógenos. Un inmunógeno no es un antígeno. Un antígeno tiene varios inmunógenos. ¿Cuáles son las principales propiedades de los antígenos? De este hemos hablado. Dijimos tamaño, complejidad y características. Hoy una característica nueva, incorporo la alteridad. Hemos hablado de nuestras características, eran tres, me acuerdo. Hoy el profesor incorpora una más, la alteridad. Explicamos. Número uno, quedamos en que los antígenos, para que sean antígenos, deben ser, uno, complejos. No puede haber antígenos que sean fundamentalmente hechos de una molécula. No, realmente es una mezcla de moléculas. ¿No? Los antígenos puros, para decir, todos hechos de un componente, realmente no se comportan como antígenos. Tiene que tener una composición y complejidad química. De esto, fundamentalmente, la mayoría son polisacáridos. O sea, realmente el cuerpo reacciona cuando el antígeno es una proteína. Las proteínas son muy buenos antígenos. Bioquímica. Hay cuatro moléculas básicas. ¿Cuáles son? Los azúcares, los carbohidratos, las proteínas, los ácidos nucleicos, ¿no?
y también los lípidos. De esas 4 moléculas, las que son mejor antígeno son las proteínas. ¿De acuerdo? De ahí siguen los carbohidratos, también son antígenos, pero no son tan buenos en escala. Muy buenas las proteínas. O sea, nuestro cuerpo funciona muy bien contra proteínas extrañas. ¿Ya? Y de ahí siguen los carbohidratos y menor densidad, me siguen los lípidos con los ácidos nucleicos. ¿Sí? Muy bien, entonces, entre más moléculas diferentes, el antígeno es mucho más complejo. ¿Sí? O sea, si es así, molécula A baja de compuesto inmunológico, pero está formada por A, está formada por B, está formada por C, está formada por D, vale, muy buen respuesta inmunológica. Entonces, entre más complejo sea, tenga mayor complejidad y la función química sea más, el sistema inmunológico la reconoce y la prueba simplemente que el profesor, ¿no? De cada respuesta inmunológica. 2. Tamaño molecular. A ver, tamaño involucra en química, en bioquímica, una unidad llamada 2 kilodaltons, que viene a ser de golpe, cuya unidad viene a ser, no sé, hidrógeno, más o menos. Entonces, cuando la molécula tiene 100 kilodaltons, o sea, 100.000 daltons, o 100 kilodaltons, que es lo mismo, chicos, es muy buena inmunógeno. Desarrollamos buena respuesta. Mientras su tamaño sea menor, su peso es menor a 10 kilodaltons, ¿vale? Decir, es menos inmunógeno, ¿no? O menos respuesta inmunológica. A ver, mira, si la molécula pesa 100 kilodaltons, buena respuesta inmunológica, claro, porque es compleja, pero tiene muchos elementos, pero solo tiene E, tiene J, tiene M, mucha complejidad, mucho peso. Pero no te pasa, cuando la molécula es chiquita y no es compleja, menos de 10 kilodaltons, no hay inmunidad. Acá está el valor. 10, sí, ahí lo dice. Entonces, suena lógico, claro. Si la molécula es compleja, pesa más, claro. No es lo mismo una que 7. Es muy complejo y aparte pesa mucho. Buena inmunología, buena respuesta inmunológica. Pero si pesa poquito y es pura, solita, no hay inmunidad, o muy poca inmunidad. O sea, el cuerpo no reacciona muy bien contra ella, pero muy bien contra ella. Complejidad y peso molecular. Complejidad, peso molecular o tamaño molecular. Número 3. Que sea capaz de ser procesada. Susceptibilidad al procesamiento de reacción antígeno, clase pasada, la CPA, célula presentadora de antígeno. ¿No? Y por eso vimos de que las células de antígeno son aquellas moléculas que tragan, rompen y exponen básicamente los elementos que están formando un antígeno, ¿no? Pues las partecitas. Bueno, está relacionado con esto, funciona lógico, profesor. Mira, entre más grande, más complejo, es más fácil de exponer sus partes. Claro, si un macrófago se traga esto, mira lo que expone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 moléculas. Expone. Pero si se traga esto, no, pues, aquí no lo puede vivir. Es más chiquito, el macrófago no lo puede partir ya en átomos, ¿no? Eso es imposible. No lo partir en átomos. Entonces, cuanto más grande, más complejo, más pesa, es mejor digerido, mejor presentado. Pero cuanto más pequeño, menos pesa, más difícil dividir, cuesta presentar. Es lo que dice acá. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué no se parece? Antígenos grandes, insolubles, proteínas formadas por aminoácidos, son fácilmente fagocitados. ¿Ves? Fácilmente. Y procesados por las células de antígenos. Ahí está. Es fácil, más fácil es cuanto más grande es, mejor lo puedo desarmar. Entre más chiquito es difícil desarmar, más o menos así. Y la adherilidad, la cuarta característica. En la adherilidad se refiere a qué, profesor. La respuesta inmunológica es más efectiva cuanto menos distancia de cultivo hay entre el individuo A y el patógeno. A ver, ¿qué vamos a ver? Es difícil que haya respuesta inmunitaria, o bueno, más difícil que haya respuesta inmunitaria entre yo y un chimpancé. Como somos primos hermanos evolutivos, obviamente el chico también la teoría evolutiva o algo así, ¿no? Si el chimpancé me da un riñón, como que mi cuerpo lo aguanta, lo puede tolerar. Pero cuando se acerca una bacteria, wow, se va a hacer problema. El más pariente mono, humano, bacteria, entre mayor distancia evolutiva haya, la bacteria se comporta como tipo. O sea, cuando esta bacteria, o sea, en el pasado, la evolución, las células, como son más actividades y todo, cuanto más me distancio de una especie,
más antígeno es. Lo que pasa es entre yo y bacteria en la gran distancia evolutiva. Mira la complejidad de un ser humano y la complejidad de la bacteria. ¿Ves? Ahí la distancia. O sea, las bacterias son los antígenos. Los virus son los antígenos. Entonces, cuanto más distancia evolutiva, significa que ese organismo que está ya más lejano va a ser un buen antígeno. En cuanto más cercano esté de esa especie, menos antígeno. Por ejemplo, hay trasplante de órganos en animales de cerdo perros. Funciona. ¿Cuál? Damos un ejemplo. Es decir, como que el perro tolera órganos, porque es muy caliente, pero el perro sí ataca bacterias, el virus rápido. No te un virus, un perro y una mucha distancia evolutiva. El corazón ataca el virus rápido. Y su estrategia, entre medio distancia, el cuerpo, o sea, el hospedador y la bacteria son buenos antígenos. Entre menor distancia, no hay mucha diferencia. Los órganos musculares. En el tamaño molecular dice que mayor sea de 100, ¿no? Y los radios. Galtos. Hay datos. Sí, galtos. Hay mayores. Densidad, más tipo de los. Sin embargo, te dice después de menos de 10, es menos unidades por 20, 30, por ahí de 50. Así, va grabando. Si vas de 100 a 10, aumenta la luminosidad. De 100 es óptimo, es como decir óptimo, ¿no? Es como decir, ¿cómo te diría que tengas tu enamorado? Porque sea alto, rubio, excelente, que la playa. Esos son sentidos altos. Pero bueno, lo que tiene es el día. Pero profe, en el camino ya, profe, no, chico, más alto ya, como profe, ya sería rubio, va a tener requisitos, voy yendo hacia allá. Profesor, ahí está hablando de la bacteria, ¿no? Cuando es inmune. Claro, también las bacterias son mejores uno. O sea, pero es mejor que la bacteria sea grande. Entre más grande, más compleja, mejor resultado. Bien, ahora, ¿cuáles son los tipos de antígenos? Tipos. Variedades. Tipo de antígeno. Hay antígenos, a ver, están exógeno, endógeno, autoantígeno, antígeno tumoral y antígeno nativo. O sea, 1, 2, 3, 4, 5 tipos de antígenos. Explicado en esta diapositiva. 5 tipos de antígenos. Antígeno exógeno, bueno, lo más común, ¿no? Es cualquier sustancia extraña ingresa al cuerpo por ingestión, inyección, inhalación. Claro, es extraño. Está claro. ¿Qué es un antígeno exógeno? Aquel que se origina, nace fuera del cuerpo, está fuera. Y lo adquiere una concreta bacteria, virus, un parásito, o antígeno exógeno. ¿Cuándo es endógeno? Aquel antígeno que se generó dentro del cuerpo, o sea, dentro del mismo animal, dentro. Y puede ser básicamente por dos motivos clásicos. Número uno, ingresa el patógeno y genera dentro sustancias. ¿Vale? Ingresa la bacteria y ingresa toxinas. Las toxinas son lo que pero no lo que no fuera, sino que entró, se aprovecha del metabolismo, come moléculas y produce sustancias. Es sustancia que funciona hacia adentro. A ver, no es exógeno, porque no lo tomé así de afuera. Ingresó, se aprovechó y formó sustancias nuevas. Endógeno, porque el origen venía dentro del cuerpo. Exógeno fuera del cuerpo y endógeno fuera del cuerpo. Y también cuando localices, claro, cuando las bacterias, y por ejemplo, infectan las células, entra la célula del hígado, virus de hepatitis, y ¡pum! Revienta la célula. Ya fue. ¿Por qué? Las partes de la célula son antígenos. Porque yo reconozco a la célula, al cabo no conozco los ladrillos, no conozco sus partes, porque yo conozco por fuera, yo soy papel, o sea, el policía, soy neutrófilo. Miro la casa, segura. Pero cuando veo una casa de rompada, no sé qué es. Entonces, cuando rompemos las células, resulta que en mi cuerpo hay elementos que no lo van a reconocer. Entonces, como el origen es dentro, producto del daño viral, producto del daño bacteriano, esas partes de mis tejidos son expuestas y a veces el cuerpo lo conoce como antígeno, porque se originaron dentro. ¿Correcto? Entonces, por dentro puede ser producto del metabolismo del antígeno, producto del metabolismo de la bacteria, o producto de la lisis, de la ruptura. Hasta veces los autoantígenos. Algunos antígenos tienen que ver mucho con las llamadas enfermedades autoinmunes. Ahora ustedes saben lo que eran llamadas psoriásicas, la llamada vitiligo.
¿Cuál? Cuando la persona se despide, ¿no? Una persona está imperfecta. ¿Por qué la persona se despide? Ya, esa es una enfermedad autoinmune. ¿Sí? No, pero no entiendo. A ver. O sea, por ejemplo humano porque es palpable. También ocurre en perros. ¿Qué pasa con nosotros? Normalmente nuestro cuerpo, en teoría, defiende mis células, mis propios, quedamos. Sabe reconocer los propios de los extraños, la cualidad del extraño. Pero el tiempo muy loco hay un problema con nosotros. A veces hay un problema genético. Que comienza a reconocer como extraño a mis elementos. ¿Qué pasa en el vitiligo? Las células que producen el color de mi piel se llaman melanocitos, produce melanina. Melanina, color de piel, correcto, blanco, trigueño, depende de la cantidad de melanina. ¿Cómo se llaman las células? Melanocitos. Resulta que mi cuerpo forma anticuerpos contra los melanocitos, concreto. Está matando melanocitos. Entonces, por lo tanto, si mato melanocitos, mi piel se despigmenta, porque comienza a ver si comienza a avanzar. Ah, por razón avanza, porque claro, está matando tus células debajo de la dermis. Igual, mis células, sí, ese es el problema. No es necesario porque hasta ahora animales y seres humanos han sufrido las enfermedades autoinmunes. Que en teoría ya está saliendo de control, porque en teoría el inmunólogo protege mis células. ¿Cómo que ataca mis células? Ese es el problema. No se sabe por qué. Maneras ambientales, tóxicos. El inmunólogo comienza a matar tus células. Profe, ¿el VIH también es igual? Ah. ¿El VIH también? No, el VIH no, el VIH es Diferente. Otra cosa. El VIH es baja respuesta inmunológica. Entonces, aquí es los antígenos, los autoantígenos se generan dentro del cuerpo y resulta que el cuerpo comienza a reconocer como extraño a mis tejidos. Otro ejemplo clásico viene a ser diabetes tipo 1. El páncreas es una glándula que libera una hormona, se llama insulina, ¿no? Okay. También diabetes en cáncer, claro. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay insulina? Porque resulta que comienzo a matar células. Mis células que toman insulina están en el islote de Langerhans, ¿no? Fisiología. Entonces, mis glándulas endocrinas que son matadas por anticuerpos. La diabetes es una enfermedad inmunogénica. Claro, porque yo formo insulina, yo formo mi páncreas. Claro, no sé por qué hasta ahora mi cuerpo ataca el páncreas y destruye mis células. Caramba, si no tengo células, no tengo insulina. Necesitar insulina. Porque ya no puedo producir. No es porque me comí algo, no es por mi, no es perfección. El cuerpo se aloca, mata células del páncreas que producen insulina. También ocurre en perros y gatos. Es el tipo 1. Eso se llama insulino dependiente. Insulino dependiente, tipo 1. Hay dos tipos de diabetes. Por receptores y por falta de insulina. Unos insulino dependiente. Para el vitiligo hay tratamiento para parar Claro, ahí hay que tomar inmunosupresores. O sea, tu sistema inmune está loco. Entonces lo voy a bajar. Como inmunosupresores. Para que el inmune baje. Pero hay un inconveniente. Puedo enfermarme. Si te va el sistema inmunológico, te enfermas. Claro, puedo enfermarme. Tu respuesta no está preparada. O sea, claro, puede ser inmunosuprimiente, pero me tengo que cuidar. Me frío, no comer cosas, me tengo que cuidar. Porque estoy débil inmunológicamente. Como inmunodeficiente. Pero es un virus. Da inmunosupresor. Y aparte hay tratamiento con yodo y febrero. Profesor, he escuchado que el consumo de vitamina C, jugo de naranja, hace de que el vitiligo se reduzca. De que Entre lo que he escuchado y digo, hay una diferencia. Porque lo he leído aquí, hay una diferencia. O sea, eso de medicina, jugos, eso es naturista y comenzamos a cuestionarlo científicamente. No todo lo que es natural es bueno. ¿Ya? Listo. A ver, es lo que pasa en la medicina homeopática. La medicina homeopática plantea eso. Por ejemplo, si estoy mal de los cartílagos, hay que comer cartílago de tiburón. Porque cuando tomamos cartílago de tiburón, combate mi artrosis. Un montón de tiendas que vienen cartílago de tiburón. ¿Correcto? Correcto. Esa es la medicina homeopática. O sea, si te falla algo, consume lo natural. Mira, esta planta, tiene una hoja en forma de riñón, que es buena para mí. Eso transmite la medicina homeopática. La medicina homeopática es una pseudociencia. Así que aquel que dice que esta planta cura algo, a ver, dos cosas interesantes. Una cosa es la medicina folclórica, la medicina tradicional, que Perú practica hace milenios. Los palacas operaban y la gente no moría de infección, porque había hierbas que eran antiinfecciosas. Entonces, ahí sí es otra cosa.
Eso es la farmacobotánica. Estudia las propiedades físico-químicas de las plantas, extrayendo el producto para saber este baja el dolor, este desinflama, vale, estamos de acuerdo. Eso es científico. Pero cuando compruebo que la planta es natural, porque comprobé que el flavonoide X4 está componente, ya, lo descubrí. Este es científico. Pero decir, bueno, esta planta, ¿por qué? ¿Y por qué? No, decir que la planta es ancestral, no, que. No, a ver, dime por qué. Entonces, cuando hay un fundamento científico, ese es mentira. Pseudociencia. Consume esta, porque es bueno, este mate es bueno, pero ¿por qué? Entonces, cuando no llega la respuesta, es pseudociencia, ¿vale? Entonces, pregúntale a las chicas que venden, no sé en contra de ellas, que su trabajo lo define. A ver, de paro pesado, ¿verdad? No sé cómo sigue. Tengo una reunión, tome esta medicina. ¿Y por qué? Bueno, no, está comprobado, ¿no? 8 de cada 10 se sanan, ¿no? Y 3 pastillas, o sea, te venden que esto es lo máximo. ¿Y qué dice? No, la medicina siempre, la medicina siempre hace daño, usted sabe, ¿no? Que no toman la medicina, que la pastilla siempre sana, pero también te daña otra cosa. Te venden el cuento que la farmacia es mala, así que compren natural. O sea, es un negocio, pero la gente eso come. Pero es pseudociencia. Es cierto eso de que cuando uno realmente lo cree, ayuda a activar el sistema inmune. Claro, ahí está, no el sistema, la creencia. Tienes que no funciona para siempre. O sea, no es que el cerebro comanda las células. No, la célula está programada para. Y si el sistema inmune está preparado, lo va a hacer. Si no, por más que tome 100 pastillas, no va a suceder. Así que es un 50-50. ¿Correcto? Entonces, si la primera práctica tuviese razón, profesor, vamos a dar algo de validez. ¿Qué pasaría? Terminas con tu ex, querida, profe, te rompió el corazón, come anticucho, corazoncito de vaca, sana, listo, te pasa, listo, ya, te vuelve, next, que sigue. Te repara. Ese sería muy práctico, ¿correcto? Entonces, tengo tu corazón, come chancanita, pulmón de vaca. Como pulmón, profe, me vas así. Eso sería, ese es el fundamento homeopático. Esa es una tontería. Podemos ciencias veterinarias, ciencias, inmuno, farmaco, parásitos, ciencia. Correcto, esa cosa ya lo comentamos, no sé, gracioso, pero digno de pasar. O sea, asumirlo como algo de verdad, hay mucha distancia. Bien, entonces pasa eso. Ahora, ¿cómo está curándose? Bueno, la primera implementación trata con yodo, echan yodo y con razón de lo que te hace, te pinta. El yodo, cuando se está en piel, toma un color de piel. No te queda tan trigueño, pero sí un amarillito así, pero sí. Yo he visto un tratamiento con yodo. Y se tiñe la piel, se tiñe. Y como que ya no está tan visible, menos cerca queda, pero el lejos está. Sí, claro, no debe estar aquí, pero hay tratamientos con yodo para repigmentar la piel, porque chicos, si lo ves blanco, eso va a avanzar. Que se vaya, profito. Se va. Claro, no blanco, no es yodo por tratamiento de no sé si no es por especial, creo que láser o ultravioleta o ciertas cantidades, no sé, no me acuerdo bien. Pero sigue el tratamiento, eso ya es la tercera dermatología. Ya, pero tiene que ser enfermedad, resulta que es algo que no cuadra. Ya, estos son los autoantígenos. Cuando una patología ocurre en animales, seres humanos, ciertas moléculas del cuerpo comienzan a ser extrañas, por eso se generan dentro. Bueno, los antígenos tumorales. Los tumorales básicamente son aquellas moléculas o sustancias que se generan a partir de células cancerígenas. Mismo que se pasa a la CNK. Con el complejo listo como material, seguro. Claro, si no está la molécula presente, las células se descontrolan. ¿No? ¿Te acuerdas? Ya. Eso es un antígeno tumoral. Son células que por sí mismas se descomponen, cambian de forma. Y por ejemplo, el antígeno nativo. El nativo es el antígeno original, que dice acá no ha sido procesado por una célula precaria antígeno. ¿No? Es antígeno que no ha sido procesado, aún no es procesado, es natural. Cuando es procesado, está dividido en inmunógenos. Claro, cuando yo lo parto, cada uno es un inmunógeno. Inmunógeno es parte. Entonces, el antígeno nativo aún no está siendo procesado. Bien, ahí están las 5 variedades de antígeno. Dime. Que no fue procesado por qué? No hay prestado los antígenos, o así. ¿Cuál? ¿El nativo? El nativo es original, aún no procesado. Cuando tú lo procesas, dejas el antígeno nativo y ya se convierte en inmunógeno.
Ah, ya, solo como uno procesado. No, uno procesado. Acá aquí tiene los motivos. Propiedades, ¿no? Inmunológicas de los antígenos. Inmunogenicidad, antigenicidad, alergenicidad y tolerogenicidad. ¿Correcto? Propiedades. Profe, ¿a qué se refiere con inmunogenicidad? Bueno, ahí lo dice. Que entra a la sustancia y el antígeno es capaz de desarrollar una respuesta inmunológica. Ahora, la respuesta que desarrolla son dos. La respuesta humoral, recuerda que la célula B, B como antígeno, lo tiene plasmocitos y libera ¿qué? Anticuerpos y tiene células memoria. La T se activa con el antígeno, libera células citotóxicas y C memoria. Entonces, la inmunogenicidad es la capacidad de respuesta inmunógeno, pero hay condiciones. ¿Cuál? Que debe generar respuesta humoral y celular y memoria. Ya, la inmunogenicidad es la capacidad de que lo que puede ser una respuesta inmunológica. Está, perfecto. Pero ¿qué tipo de respuesta? Tanto humoral como celular y además memoria. ¿Listo? Profe, ¿qué es antigenicidad? Viene a ser la capacidad de combinarse con anticuerpos, receptores. O sea, la antigenicidad es la capacidad del proceso de combinarse con los receptores. Antigenicidad. Capacidad de combinarse con receptores, con anticuerpos, otras proteínas. ¿Ya? Entonces, recuerda que inmunogenicidad es que este cuerpo sea capaz de procesar dos respuestas, humoral, celular y memoria. Vale. ¿Qué es antigenicidad? La capacidad de poder reaccionar a las moléculas, como los anticuerpos. A diferencia de esto con alergicidad, es la capacidad de producir una respuesta alérgica. ¿No? Nos vamos a alergenos, como el polvo, la humedad. ¿Alguien es aquí alérgico? ¿Sí son alérgicos? Humedad, gluten, polvo, ácaro, polvo. Rinitis. ¿Alguien es alérgico al pelo del perro? ¿Quiere el polvo? Soy veterinario y soy alérgico del perro. Era. Rinitis tenía. ¿A metales? Difícil. Alérgico al metal. Lo que es respuesta. O el metal está cubierto por algo que causa reacción. ¿Qué sientes el metal? O sea, de repente el metal tiene algo, no lo ves y al interactuar reacción. Bien, entonces, en cambio la necesidad, las alergias, donde es donde mucho más vamos a interactuar, hay todo un capítulo de alergias animales. Está un poco entrando a una tendencia muy alta en animales, a todo nivel de cliente, lo que llaman dermatitis atípica. Para hacer la prevención hay que hacer pruebas. Y lo que se hace básicamente es pelar el mundo del animal y hacerle pruebas para determinar cuál es el alergeno. Así que la alergia es capacidad de que el cuerpo va a reaccionar a una sustancia y le causa una respuesta alérgica, como es el escozor, picazón, inflamación. Que no es lo mismo. O sea, aquí no hay respuesta inmunológica. Aquí hay respuesta por basógenos, respuesta con histamínicos. Claro. Recuerda que se ve la histamina, lo que causa que escozor, picazón, aumenta el peso, además se tranquilo, estornuda, ¿no? Se rasca, luego se muerde, piensa de que pulgas y eso es lo que te digo, sus dientes rasgan la piel. Ese es el problema. Entonces, aquí no hay respuesta inmunológica, aquí es una respuesta básicamente alergénica, basada en histamina. ¿Y qué es tolerogenicidad? Es que, a ver, a diferencia de la inmunogenicidad, aquí desarrollas una respuesta, o desarrollo humoral o celular, no las dos. Si ves que mi cuerpo tolera de esa manera, tolerogenicidad significa capacidad de producir una falta de respuesta específica. Puede ser celular o humoral. O sea, ingresa el antígeno y mi respuesta puede ser celular o humoral, pero no las dos juntas. ¿Sí? Si las dos juntas sería inmunogenicidad. Falta una de ellas, tolerogenicidad. Diría que mi cuerpo no desarrolla una buena respuesta inmunológica parcial, humoral o celular. Correcto, eso es que factores que condicionan la inmunogenicidad. Y lo digo por ti. Ahí está. Número 1,
la naturaleza química, las proteínas. Son buenos inmunogénicos. La más inmunogénica, que tenemos con recursos inmunológicos, son las proteínas. Número 2, en menor cantidad, los hidratos de carbono, vale decir los carbohidratos. Y en escala número 3, también por recursos número 1, lípidos exonucleicos. Pero el condicionante es que para que el lípido nucleico sea un buen monógeno, debe estar unido a proteínas o azúcares. Entonces, se van así. La proteína es buen inmunogénico. Los carbohidratos, más o menos. El lípido, no lo sueles. ADN, no lo sueles. Pero este es buen inmunógeno cuando está unido a proteínas. Cuando está unido a proteínas. Es un buen inmunógeno. ¿Ves? Usas a la proteína como soporte. No se dice. Pero cuando tú miras los lípidos, proteínas, a una proteína, se comporta como buenos inmunógenos. O sea, eleva, potencia su capacidad inmunogénica. Cuando es un lípido nucleico, se potencia cuando se une a proteínas. Eso es lo que quiere decir. Así que hay un orden en cuestión de inmunología. Las proteínas son lo mejor. Y lo que más tiene, pero lo que mejor. Por ejemplo, la flagelina del flagelo de la bacteria es un buen inmunógeno, porque es complejo. ¿Correcto? La ureína, que es un carbohidrato de la pared celular, chicos, microbiología. Sí, ureína, flagelina, son componentes. Bueno, buen inmunógeno también. ¿Qué son los llamados aptenos? Los aptenos son moléculas pequeñas que por sí mismas no desarrollan respuesta inmunológica. Para que haya respuesta inmunológica, estas deben estar unidas a una molécula. ¿Bien? Para que haya respuesta, deben estar unidas a una molécula. ¿Cómo explicarte? Mira, como potencia. No la tengo proteína, mira. Apagador, cualquier molécula, una proteína. Sea respuesta inmunológica. Acá, no. Apteno, una respuesta, porque es muy pequeño. El problema del tamaño. El problema del tamaño es muy pequeño. Pero cuando juntan los dos, apteno más agarrador, y buena respuesta. Hay respuesta contra el agarrador y respuesta contra el apteno. O sea, juntos elevan la respuesta inmunológica. Si un apteno es una molécula que consigue más de la respuesta inmunológica porque es de bajo tamaño, pero cuando se une a un agarrador, como una proteína, potencia su tamaño. No, pero juntos son mejor. Hay una buena respuesta inmunológica en ese. El apteno es eso. Tiene que básicamente moléculas pequeñas. ¿Cuándo puede ser la respuesta inmunológica? Cuando sea una molécula más grande. Ahí está. Cuando sea una molécula más grande, sí hay. Por sí mismas no generan. Unidas a una molécula grande, sí generan respuesta inmunológica. Por sí mismas no generan respuesta inmunológica. Pero unidas a una molécula más grande, sí generan respuesta inmunológica. Es un apteno. ¿Sí? Bien, y aquí es un resumen entre antígeno, apteno y inmunógeno. Un poco el resumen del cuadrito para que estudien. Bien, vamos a hablar ahora acerca de qué profesor de ahora vamos a hablar acerca de oxigenación, citotormento y también llamadas inmunoglobulinas, o llamados anticuerpos. ¿Ok? Va. Recordemos, ¿qué son los llamados anticuerpos? Los anticuerpos son proteínas. O sea, químicamente, ¿qué son? Proteínas. Pero las proteínas no están puras, están unidas a azúcares. Químicamente son glucoproteínas. ¿Ya? Repito. Químicamente son proteínas, pero del tipo glucoproteínas. Hay lipoproteínas, hay glucoproteínas. Bueno, depende de qué estén unidos. Los carbohidratos son proteínas, bueno, los
inmunoglobulinas son proteínas unidas a carbohidratos, o sea, tienen azúcares. Tienen azúcares. ¿Qué es proteína? ¿Qué es azúcar? Son proteínas que dan azúcares. Por lo tanto, son glucoproteínas. Químicamente son glucoproteínas. ¿Listo? Okay. ¿Para qué sirve? Son productos de la misma respuesta humoral. Claro, las inmunoglobulinas también se llaman anticuerpos, también se llaman gamma globulinas. También se llaman gamma globulinas. ¿Sí? Bien. Entonces, decimos, son proteínas que se elaboran producto de la respuesta humoral. Recuerda que son elaborados por los plasmocitos, no los B. El efecto B no produce inmunoglobulinas. El B se activa, producto del antígeno, se transforma en plasmocito, y el plasmocito es quien libera las inmunoglobulinas. Recuerda que B inicia el respuesta humoral y plasmocito es aquí la efectúa. Tipo de anticuerpos. Hay 5 tipos. Anticuerpos de tipo A, T, E, G y E. El A, el E, el G, el G y el E. Ahí está. Lo que dije, profe, inmunoglobulinas. Bueno, anticuerpos. IG, inmunoglobulinas. O sea, anticuerpos. Hay N, A, N, A. ¿Qué es? El orden que tú quieras poner. Ahora, resulta que los anticuerpos, los 5, hay 2 especiales. Hay 3 que son monoméricos, tienen una unidad. Anticuerpos solo, monoméricos. Solo el D, el E, el G. En cambio, el A y el M son especiales. ¿Por qué? Porque el A es un dímero. ¿Ves? Está formado por 2 anticuerpos. El IgM es un pentámero. Está formado por 5 anticuerpos. Entonces, los anticuerpos se clasifican por la cantidad de unidades que lo forman. Anticuerpos monoméricos tienen una sola unidad. El D, el G y básicamente E. Anticuerpos diméricos tienen 2 unidades. El IgA. Y anticuerpos pentaméricos que tienen 5 unidades. El E. ¿Sí? Los demás, ¿cuál es la cómo se explica? Monoméricos. Monomérico. Monoméricos. Monoméricos, una unidad. Monoméricos. Diméricos, pentaméricos. Por la cantidad de unidades que lo forman. ¿Sí? Bien. A ver. Y veamos algunos especiales. A ver, el IgA. El IgA es un anticuerpo que produce secreciones, saliva, mucosa, tráqueo, ¿no? Vaginales. O sea, por ejemplo, a nivel vaginal, a la secreción mocovaginal, hay anticuerpos contra la saliva. En la saliva hay anticuerpos de tipo A. Y también la leche materna. Acá está. El IgA tiene masaje mucosa. Es importancia en lactancia. O sea, cuando hay lactancia, hay transporte de anticuerpos. El IgA. Sí, claro. Por eso es bueno la vacunación de la, básicamente, hembra en estado anterior a la preñez, o sea, en estado juvenil, para que esta embarazadita, cuando esté preñada, transfiera anticuerpos, ¿no?, en la lactancia. Ese es el anticuerpo IgA, es transmisión por lactancia, es bueno, ¿correcto? El IgG, este anticuerpo es importante porque este es transplacentario. Todos son importantes en la vacunación de la hembra, básicamente preñada. ¿Por qué, profesor? Porque este pasa a la placenta. Número 1, pasa a la placenta. O sea, hay transferencia de inmunidad a los cachorros. Sería mucho mejor vacunar a la hembra
estado de juventud, ¿no? A los 2 años por año. Sería bueno antes que se preñe, porque esos anticuerpos van transmitidos por la placenta. O sea, el cachorrito nace protegido. Ahora, hay transmisión de anticuerpos. Por eso en la vacuna de los animales, y más aún, si no quiero decir la palabra de goce, porque hay gente que piensa que hacer parir a un perro, que dije 3, 4 veces, o 2 veces, o 3 veces al año, es emprendimiento. Pero la manera de proteger a los cachorros sería bueno, dentro de tu conocimiento, aconsejamiento al dueño, como usted perrita adulta, usted va a tener que o esteriliza, bueno, y si usted cree que tenga crías, sería bueno tener vacunas para que haya transmisión y los cachorros no están sanos. O sea, eso es que contarle, que es bueno que tenga vacunas. Si es que está aún, usted piensa adelante que es puede tener crías, ¿sí? Porque hay transmisión. 2. Y cuando lacta, entonces ten mucho cuidado. Elige que pasa por placenta, inmunidad placentaria. Y que hay inmunidad por lactancia. Ya, después que nace, pero claro, cuando nace, lacta, toma leche, piensa leche, hay que tomar. No, chicos, esto me pasa en los seres humanos. Por eso no hay nada mejor que la lactancia, es que no existe. ¿Por qué? Así me compre el producto, profe, la mejor leche humana, qué sé yo, cuesta leche humana, que es el premium, que cuesta como $40 el gramo. Ese no tiene anticuerpos. Tendrá factor IgD, profesor ácido linoleico, vitamina, lo que tenga, pero no tiene anticuerpos. Ese es el problema de la leche sustituta. Es imposible reemplazar la leche materna, imposible. ¿Por qué? Porque no te puedo dar anticuerpos. ¿Pongo anticuerpos? No, que no se puede dar anticuerpos. Eso no funciona así. Tiene que ser pasada por de humano a perro. O sea, de humano a perro, de humano a humano y perro a perro. No funciona un anticuerpo. Ya los muchachitos, ya lo pongo, ya está, te lo venden. No funciona, así no funciona. Son específicos los chicos. Así que así no funciona. Así que, por eso la lactancia es imposible sustituirla, no se puede. Por eso cuando se lacta, los cachorros hacen, o sea, su probabilidad de vida se eleva casi en un 60%. Cachorros que no lactan se pueden enfermar por algo. ¿Por qué? Porque no hay inmunidad, o sea, no hay transmisión de inmunidad. Ese es el problema de este TAC de entrada de nuestro cachorro. Y están así, ¿no? Y están pues allá en Estados Unidos, ¿no? Perritos, como 3 perritos. Están lactando, todo el día parados ahí. A veces hay un poco, pero es la casa. O sea, la casa que se queda así. Por eso lo siento. Y se lo vende, ya está necesitado, ¿qué va a lactar? No, la noche dice, como la niña, qué bonito, como su cachorrito, no le comía. Una foto, papá, mi hija, vende un cachorrito. 30 fotos en Instagram. Y puro animal. Profe, el promedio de lactancia, ¿cuánto es? O sea, debe lactar hasta Se termina. Es decir, o sea, actualmente la reproducción de leche está medida. La hembra ya patalea, ya no es la leche. O sea, cuando la hembra bota, ya no quiere que la. Aparte de los dientes, ya después de heridas. 3 meses. O sea, el destete debe ser natural. Sí, debe ser es natural. natural, no obligado. Pero a ver, los 3 primeros meses están lactando lactando. A ver, el calostro, que es la leche concentrada, amarilla concentrada, las 2 primeras semanas. Es así, si empecé a leche, la que tienen casi todos. Y comienza a bajar de calidad a partir del mes y medio. O sea, en cantidad de proteínas, nutrientes. También cómo alimentas a la hembra. Si para nutrición, la leche no es buena, por lo tanto el cachorro también sube. Porque es el único alimento que tiene. Hasta que el cachorro crezca. Claro. ¿Ya? Entonces, no vale la leche premium, que con tarjeta platino, $800 no tiene anticuerpos. Eso no sirve. Sirve, no hay nada mejor que eso, porque es transmisión de anticuerpos. Fundamentos. Fundamento número 2, lo sigue que principal anticuerpo respuesta secundaria. ¿Cuál? Secundaria. Memoria. Estos son los que generan las vacunas. Generado por vacunas. O sea, cuando vacuno, va desarrollo ¿no? Que previene, que guarda memoria. Cuando la paro y estoy enferrado, vale. El cachorro lo vacuno. ¿Qué tal? Memoria, pero será. Mira, este niño va a sufrir con él. Te vacuno, el niño roto, muerto, posible. ¿Ya? Pero te previene. O sea, cuando vacunamos quedamos inmunógenos. A ver, parte el virus en pedacitos. ¿Qué está dando por el perrito? Inmunógenos.
Usando esto en territorio. Las partes, no le doy la bacteria, lo mato, le doy la bacteria viva, lo mato. Le doy partes, o sea, le damos los inmunógenos. Así que hace, cuando me enfrente a esta viva, real, ya tengo moléculas que me definen. Memoria. ¿Correcto? Las vacunas potencian la relación de IgM y IgG. Y esos son memorias. ¿Sí? Son muy buenos contra virus, bacterias, son muy buenos contra patógenos biológicos, ¿no? Virus, bacterias, hongos, parásitos, ¿no? IgG es muy bueno, es el que más se usa. ¿Listo? Y también participa la llamada puesta por fermento, ahorita vamos a ver qué es compuesto por fermento. A ver, me falta. IgM primario. Si IgG, profe, ¿qué es secundario? Entonces, profe, ¿qué es primario? Cuando vas a la batalla, ¿qué envías por los tanques? Mira, envías este. Este va primero. Repite primero, secundario. Tanque es soldado. Claro, envío primero a la fuerza mayor. Este primario. O sea, la primera respuesta inmunológica, esta sale. O sea, como ataca una bacteria virus, sale. O sea, primero, ¿qué respuesta primaria? Cuando me enfrento primera vez al antígeno. Secundaria es que ya guardo memoria. O sea, ya segunda vez ya tengo memoria. Ya recuerdo al extraño. Ahí está el problema. No sé, está la ventaja. Este sale primero. Respuesta moral primaria. Claro, es todo un complejo. A ver, ¿por qué primaria? Ya me enfrento a una bacteria. Ya hay 500. No envío pues 500 soldados. Envío 10 tanques. Ahí está. Porque está que pasa todo, ¿entienden? O sea, me mantiran en respuesta de cada uno puede adherir 10 bacterias. Es muy eficiente. Por eso mandamos esto primero, esto se marca aquí la primaria. Esto sale, ataca mejor a los antígenos, mira su potencia. Es como un tanque. Tanque, soldados. Esto es para la memoria. Y esto es para la primaria. Esto es lo que se genera en enfermedad. O sea, ahí está. Primaria. Generados durante la enfermedad. Ya que es la memoria. Entonces, el IgM tiene esa particularidad. ¿Ven? Nuestra primaria. Bueno, es un petámero. A ver, IgG, más que todo, respuestas alérgicas. Azófilo, alérgicas, antocinos. ¿Ves? Respuesta de anafilaxia. Y también contra artemia. Este tipo de cosas también sale contra parásitos. Helmintos. O sea, tipotenia, oxiuros, heterakis, ascaris, gallina, bueno, parásitos. El grupo de plasmodios en los niños, los helmintos. Bueno, el IgE es un anticuerpo muy usado en las respuestas anafilácticas alérgicas, ¿no? Y también contra parásitos helmínticos, o sea, gusanos. Y el IgD es una hemoglobina muy útil porque está adherida a los linfocitos B. Ya en los B. En la superficie de B encontramos parte de la respuesta moral. D. No están sueltos, chicos. No hay D suelto. Están adheridos como alfileres alrededor del linfocito B. Participan de la llamada respuesta moral. ¿Ok? Listo. Y esta es la estructura de un anticuerpo o una inmunoglobulina. La inmunoglobulina presenta 4 cadenas, 2 pesadas, 2 livianas. ¿Acá está? ¿Por qué pesada? Porque son cadenas grandes. Cadena pesada, cadena pesada. Y 2 cadenas livianas. ¿Qué son? Glucoproteínas. Tiene 4 compuestos, se llaman 4 protómeros, 4 unidades o protómeros. 2 grandes pesados y 2 livianos. Eso en composición. Ahora en partes. El anticuerpo presenta 2 partes. Una parte invariable, que es esta, imagina una Y. El tronco no cambia, es igual en todos los anticuerpos. IgG, IgM es igual. La parte que varía es esta, como que la pinza, lo que puede agarrar. Esta boquita varía. Entonces, la parte variable es esta, chicos. Es la parte invariable.
Los anticuerpos en tu cuerpo, en mi cuerpo, esta parte es invariable. ¿Qué hace que sea hace esto? Esta parte variable hace que haya tipos de anticuerpos. Entonces, esto reconoce, depende, pero para reconocer qué tipo de antígeno tiene el inmunógeno o epítope. ¿Ves? Antígeno es la bacteria. Epítope o inmunógeno viene a ser que son las zonas que reconocen. Mira, esta zona se ancla en esto, como local y se adhiere. Entonces, tenemos que entender que un anticuerpo presenta que son 4 cadenas, 4 protócolos, 2 pesadas y 2 livianas. Presenta 2 partes, una invariable en la parte inferior y la superior es variable. Varía según tipo de cuerpos y varía según tipo de antígenos. Varía, se van a formar, eso es lo que va a cambiar. Y aquí está lo que hemos hablado, un poco de resumen. Tiene los anticuerpos tipo A, que son dímeros, los que caen mastocitos, ¿no? Resumen la parte de los anticuerpos. Esto es interpretable. La famosa técnica es un cuadro que habla del COVID y las famosas pruebas PCR y las demás pruebas rápidas. ¿Qué es una prueba rápida? Es una prueba que determina que tengo anticuerpos. La prueba PCR que tenga antígenos. Ahí está la diferencia. Cuando uno quería salir y estaba COVID, prueba rápida. Farmacia, compro. Una o dos marcas, depende. 2 marcas. Fase activa la enfermedad. No puede salir. Para poder salir, al menos una sola. Porque esta etapa posterior ya ha pasado. Esto tiene que ver, esto es inmunología. A ver, ¿qué tengo aquí, profesor? Tengo días, tiempo de la infección. Infecté hoy, o 1 de septiembre. Estamos hablando de 5 días, estoy hablando del 5 de octubre, más o menos para el día. Y acá tengo cantidad de anticuerpos. ¿Sí? A ver, primer día, acá hay un famoso periodo de ventana. Si me hago los primeros 5 a 6 días, más o menos, bueno, de 5 a 8 días, donde me toman la muestra rápida y no tengo nada. Y yo digo, no tengo nada, soy portador. Porque si tengo PCR, encuentro el antígeno. PCR encuentra antígenos. Esa es una prueba que detecta el ARN del COVID, lo detecta. ¿Correcto? En cambio, ¿qué no tienes? Claro, pues te acabas de infectar, tiene que pasar por para que haya anticuerpos, tiene que pasar 7 días. El verde se ve, ahí está, primario. Primario. ¿Correcto? El morado es el ARN del SARS-CoV-2, es el virus. Este es el anticuerpo IgM, que sigue IgM. Acá está bien. Rojo. El rojo, o sea, anticuerpos humanos, salen de sí en 14 días. Por eso la vacunación es importante. ¿Por qué, profesor? Porque la vacuna animal ya adelanto, lo pongo aquí al animal. Ya tiene anticuerpos, memoria. Y son los que duran más, porque mira el IgM. Desaparece a las 3 semanas. Es muy pesado para mantenerlo en la sangre. Si quiero que entiendas, es bastante, cuesta mucho mantenerlos. Entonces, por eso son muy buenos cuando me infecto, pero trabajan 2 semanas. Los que son expedidos, memoria, largo tiempo. Pero ¿qué pasó con el COVID? Esto no estaba dando así. Por eso me pone este refuerzo. ¿Por qué te puesto este refuerzo? Y ahora posiblemente haya vacunación. Y hay vacunación gratuita también. Hay 2 variantes ahorita, ¿no? Que están saliendo en Perú. Bueno, por eso la sintomatología, la recomendación aquí. Si uno se siente con tos, agripado, quede en casa, ¿no? Y cuando tengo síntomas de gripe, profesor, por si acaso el COVID, la variante, hay 2 variantes dentro del Perú. Esta gripe es fuerte, no te lleva a UCI, pero que hace fuerte, te agarra fuerte la gripe. ¿Ya? Si como un síntoma de gripe se recomienda, puedes ausentarse, haces tu test, lo ponemos COVID, se tolera que tengan eso, me puedo ausentarse, o si tengo como corregir para no contagiar. ¿Ya? Entonces, ¿qué decía, profe? Por eso cuando me infecto, PCR es buenazo, profe. Detecta
detecta el virus, eres portador. Pero no tengo síntomas, pero Asintomático. ahora, pasa de luego fase temprana, de las más o menos del día 7, 8 al día 14 más o menos. ¿Qué pasa? Aparece el IgM. ¿Ves? Primera respuesta. Respuesta primaria. Primaria. ¿Ves? Ahora, fase activa de enfermedad. Bueno, aquí depende. Si me afecta, estoy tirado, si no, camino normal. PCR positivo y es el IgG funcionando. Le sacaste 2 barras de la prueba química, 2 barritas. Acá salió. Mira, como detector la fase de las enfermedades. O la barriga. ¿Y qué Sí, está bien, la respuesta 300 soles. Eran 300 soles. Claro, PCR, qué poca cosa va a tener. Va a salir 300 soles. Bueno, solo que te la hagas en el instituto. Pero recuerda que en ese pago solamente podían salir médicos, a gente que tenía que abrir trabajo obligado. Fase posterior, ya pasó la enfermedad, cae el IgM, el G se mantiene. El G se mantiene. ¿Ves? ¿Y qué pasa con los anticuerpos efectivos? El virus desaparece. El virus desaparece. El virus desaparece. Ya no hay IgM. ¿Ves? El virus está aquí. Cuando repetimos uno de los planes, el virus va a desaparecer. Entonces, esta es la interpretación que uno hacía esto con pruebas rápidas, que eran los anticuerpos, PCR y de antígeno. Por eso que decía, para viajar, PCR negativo. No puedo viajar de extranjero, no, es imposible. Porque si es positivo, tienes el virus, pero ¿cómo está el virus a Bolivia? No, prueba PCR negativo. Es para poder viajar. Si no, no puedes viajar. Mira que no tengo el virus, no lo tengo. Digo, sí tengo el virus. ¿Qué detecta el PCR? Detecta el ARN, pues. O sea que tengo el virus. ¿Ya? Bueno, eso es lo que pasó. Experiencia aprendida. La llamada opsonización. Las opsinas son proteínas que se encuentran disueltas en el plasma, son proteínas plasmáticas. Y las proteínas se adhieren fácilmente. Es parte de la respuesta inespecífica, natural o innata. Son proteínas plasmáticas, opsinas, que se adhieren a antígenos. ¿Entienden? Estas proteínas, por antígenos extraños, se adhieren y estimulan la fagocitosis. O sea, basta que esté rodeado de ¿qué profesor? Opsinas, el macrófago ataca. Si macrófago que produce opsinas, si tiene opsinas, es que está adheridas a algo, es que ataca. La opsonización es el fenómeno por el cual proteínas plasmáticas se adhieren a antígenos, estimulando la fagocitosis. ¿Sí? Profe, no entiendo. ¿Sí? Es ceviche con limón o sin limón. Pescado, limón, te lo comes. Igualito. Bacteria, si se une a la opsina, el macrófago lo come más rápido. Sin opsina le cuesta tiempo. Con opsina lo come rápido. Vale. Son mis opsinas. Son proteínas que hacen antígenos. Papá se pega y como poco. Macrófago ven. Son proteínas que se pegan y advierten que esto es extraño. El macrófago ataca. Porque reconoce que la opsina se ha ido algo y ese algo es un antígeno. ¿Entiendes? Le cuesta, mientras lo presenta, lo cuesta. La opsina es rápida. Todo extraño como chicles, como limpiativos. Se pega, ya fuiste. Se pega ahí. ¿Y qué pasa? ¿Por qué viene y lo destruye? No me importa quién esté. Destruyo porque está la opsina de por medio. Estimula la fagocitosis. Es una proteína de defensa. No tiene específica, chicos. Puede ser bacteria marrón, verde, naranja, azul, no me interesa. Es extraño. Basta que sea extraño. Se va de ahí. Esa es la situación. Son proteínas. Inespecíficas porque todo poco extraño se adhiere. Se estimula la fagocitosis. El tema del complemento es proteínas que estimulan la inestabilidad de la pared, de la membrana del antígeno, provocando agujeros. Son proteínas, además de los complementos, son proteínas plasmáticas. Complemento y opsinas son proteínas del plasma, del plano sanguíneo, que quede claro. A diferencia de las opsinas que estimulan la fagocitosis, de complemento, son proteínas que se atan, ¿no?, en la membrana de los patógenos. Las proteínas al anclarse generan una modificación de la membrana y provoca huecos, agujeros. Mira, pierde algo, ya murió, ya muerto ya. Que provoca huecos. Pero
complementos son proteínas que provocan la citólisis, la muerte celular, porque alteran las paredes celulares, haciendo que los organismos generen agujeros, y esos agujeros pierden citoplasma, entonces muere la bacteria. ¿Sí? Bien, les he colocado, aquí está, el orden virtual, clic, no hay nada como los videos. Bueno, ¿qué problema? Sistemas de complemento. Controlan reacciones inflamatorias, eliminan complejos inmunes, activan linfocitos y macrófagos, son efectores para las respuestas antimicrobianas. El sistema de complemento está conformado por al menos 25 diferentes proteínas localizadas en los tejidos y circulantes de la sangre. Es una bacteria, los flagelos bacterianos son los pili, donde de frente la llaman conjugación, pili sexual. Pili, ahí tienes la derecha. Acá no se flagela. Y lo flagela, profe. Este proceso tiene lugar en la superficie de los microorganismos y puede presentarse a través de 3 vías distintas. Las fimbrias. Vía clásica. Inicia cuando un anticuerpo se une a un antígeno en la superficie de una bacteria. Los anticuerpos unen y activan C1 que permite la unión y la ruptura de C4 y C2. Juntos forman la enzima C4BC2A o convertasa de C3 que rompe C3 en C3A y C3B. C3A activa mastocitos y favorece la liberación de histamina. C3B se une a la superficie de los microorganismos. Con la histamina se libera y eso concentra, se llama macrófagos. Y los oxonizan. Vía alternativa. Se activa en presencia de paredes celulares de bacterias, hongos y gracias a 4 factores proteicos solubles B, B, H e I. Interactúan con C3 y forman la enzima C3BBB, que rompe a la proteína en C3A y C3B. Finalmente, por la vía de las lectinas. Proteínas que reconocen azúcares en todas las proteínas membranales. Se liberan lectinas que se enlazan a mangosas expresadas en la superficie de los microorganismos. Al hacerlo, se activan y sucede la unión y ruptura de C4 y C2, formando la enzima C4BC2A o convertasa de C3 que rompe la proteína C3 en C3A y C3B. Una vez generado C3B, inicia la vía lítica en que C3B junto con C4BC2B rompe C5 en C5A y C5B. C5A permite la activación de mastocitos y la llegada de más células inmunes. A continuación, C5B se acopla a la superficie del microorganismo que va a destruir, impulsando la formación del llamado complejo de ataque a la membrana que está formada por la unión de C6, C7, C8 y C9 a C5B, dando lugar a un orificio que facilita la entrada del líquido y por ende a la destrucción por lisis del microorganismo extraño. ¿Ves? O sea, el objetivo central del complemento ha sido Dando lugar a un orificio. ¿Ves? Como un árbol. Y eso lesiona, ahí está lesionado, ya te quedó. Esta es la superficie de la bacteria, y este es su hueco. Y acá sale agua, provoca la citólisis, la muerte. Este sistema complemento. Date cuenta de que el tema es otra. Puede ser una bacteria verde, chicos, puede ser naranja, no me interesa, es inespecífico. Este extracto no es específico para él. Esta proteína se oculta siempre y cuando haya un antígeno. Entonces, el complemento genera esto. En cambio, las toxinas, estas toxinas estimulan que el macrófago haga fagocitosis. El complemento estimula la citólisis porque genera agujeros en la pared. Fundamentalmente bacterias. Entonces, ¿qué pasa aquí? Por aquí pierde agua. Este hueco pierde agua, muere. ¿Qué? Citólisis, porque va a morir por pérdida de agua. Ese es el sistema complemento. Este video está colgado, chicos, ahí en el aula virtual, para que lo vean cómo trabaja. No suele ser específico la C2A, C3B, sino la función de la proteína de complemento. ¿Qué genera? Citólisis. ¿Qué generan las toxinas? Estimulan fagocitosis. A menos entender qué proteínas. Vamos a hablar entonces de anticuerpos, dioxinas y sistemas de complemento. ¿Listo? Bien. La clase aquí. ¿Qué
me falta? Examen de la semana pasada.